Bueno, es de verdad un logro que es colectivo, ¿no? Y la representación está dada en esta pantalla y en las resonancias, porque ese videíto con ese audio que grabó Viviana Britos, encantadora y amorosamente, desde su más profunda emoción, y ahí está levantando su dedito, eh, solo es una pequeña síntesis de verdad la cantidad de efectos que fue provocando este, este abrazo de palabras, ¿no? Porque creo que fue eso, que fue poder abrazar en este sentido desde otro lugar la manera de decir. Porque bueno, en ese libro por primera vez yo me presento como sobreviviente de abuso sexual en la infancia y a lo largo de toda mi carrera, gran parte de mi carrera, lo estuve elaborando, pero también lo estuve escondiendo, ¿no? Porque hay un gran estigma sobre esto. Así que bueno, esta es la primera vez que yo escribo, me autoedito, me autogestiono y por mi propia autoría me presento como sobreviviente. Después vienen todos los otros títulos. Así que ese es un gran movimiento para mí en este momento y que por supuesto da cuenta de todo ese recorrido de trabajo, pero también de toda la potencia que acumulé en este tiempo y que sigo reuniendo con las voces de tantas mujeres y sobrevivientes, ¿no? Eso es lo que creo que era necesario hacer. Yo te había preguntado cómo inició este proceso y vos me nombraste a una persona que estuvo como ahí con mucha incidencia, más o menos en marzo del 2019 me contaste como este primer chispazo, estas primeras chispas que te motivó, que te impulsó para escribir teoría, ¿no? Porque esto que decíamos, vos venías desde una práctica profunda y quizás en charlas constantes con una persona que vos nombrás como entrañable amiga y también como maestra, que es Graciela Lombardi. Bueno, ahí fueron las primeras chispas de efecto dominó. En Lombardi tenemos muchas tertulias muy largas, muy prolongadas, amiga querida, de muchos temas. Y bueno, y suele ser mi confidente y muchas veces mi supervisora con muchos temas, por eso digo que es una maestra, aprendo mucho de ella todo el tiempo. Y con ella empecé a hablar de esto del efecto dominó, y a medida que hablaba, entre mate y mate, ella me decía, tenés que escribir, Sandra, lo tenés que escribir. Yo le decía, pero Graciela, ¿cómo voy a escribir el efecto dominó? Es una estupidez. Pero no, Sandra, pensá bien lo que estás diciendo, pensá, escuchate lo que decís, agarrá y empecé a escribir desordenadamente. Bueno, entonces, se gestó entre mates con Graciela Lombardi, y se sembraron las primeras semillas entre mayo y junio del 2019. Creo que el primer documento borrador se lo mandé a Lombardi en junio, donde ahí ya empecé a darle forma a esta idea de escribir, pero no me imaginé que iba a ser un libro. Eso fue algo que pasó mucho después, ¿no? Hasta ahí era solo una intención de ponerle letras organizadas, como siempre, a una teoría, pero que venía de la mano de una práctica, porque todo lo que escribí en mi vida fue producto de la práctica, ¿no? Y con efecto dominó, bueno, también hubo muchos caminos para intentar darle mejor forma, y me acuerdo que en una reunión una mujer me dijo, pero eso es un método. Y yo le digo, ¿cómo un método? Sí, sí, es un método de observación de la realidad. Y yo empecé a entender que el efecto dominó era mucho más que lo que yo podía observar, era también lo que otras personas podían empezar a aportar, ¿no? Creo que a mí siempre me llamó la atención, me deslumbró, me pareció hiper valioso esa capacidad natural que no es natural de Sandra, de trascender la narración de la experiencia tal y como se da en lo narrativo, ¿no? Uno cuando hace cosas hay un inicio, un desarrollo, un camino, y Sandra siempre tiene esa posibilidad, y eso ha sido siempre muy evidente en las charlas que tenemos como amigas, de contar y al mismo tiempo ver un poco más arriba, un poco más allá, un poco más al costado, un poco más abajo de lo que se narra como descripción de la acción. Y eso es lo que a mí siempre me parecía importantísimo que ella lo plasmara. Sandra, con efecto dominó, es una observadora reflexiva de un fenómeno que se está dando mientras lo está viviendo, mientras lo estamos viviendo,
y ella puede nombrar lo que estamos viviendo y lo que estamos narrando con un concepto, con una mirada reflexiva, y eso es lo que yo siempre le decía, tenés que escribir sobre eso, porque todos podemos contar lo que vemos y lo que vivimos, pero vos además de contarlo, estás haciendo una reflexión sobre esto, y creo que, bueno, el libro no es ni más ni menos que el gran esfuerzo por narrar desde la experiencia profesional, contar desde la experiencia académica y poner arriba de cada página las entrañas desde la experiencia más íntima, más emocional y más personal que cada página que contiene el efecto dominó tiene, porque están las experiencias de Sandra, pero están las experiencias de las otras voces que ella invita, convoca y pone a jugar en ese libro. Las fichas. Quiero contarles un poco cómo surgió la construcción de las fichas artesanales de cerámica, como un deseo de materializar el efecto dominó del que hablaba Sandra allá por mediados del 2019. Las fichas son todas distintas, están modeladas a mano y los números son al azar. Empezamos haciendo pruebas de lo que sería una tarjeta de cerámica para pasar los datos de Sandra, para regalarnos entre nosotros y así crear un nuevo efecto dominó con cada movimiento de fichas de mano en mano, para llegar a quien lo necesitara. Pasamos por varias ideas en lo utilitario de las fichas, en donde surgía, ¿para qué las van a usar? Tienen que ser prendedores, llaveros, señaladores, collares, aros. Creo que todo esto tiene mucha relación con el mundo hiperproductivo en el que vivimos. Nos fuimos dando cuenta que lo utilitario de las fichas no era lo que le daba valor, sino su significado. Y entre estos pensamientos surgió la palabra amuleto, que le dio entidad a las fichas, dándonos la posibilidad de llevar una siempre con nosotros o tenerla en un lugar que consideramos especial, con otros objetos de valor emotivo. Cuando Sandra comenzó a pedir las fotos con la ficha recibida, me di cuenta de que ustedes también entendieron esa materialidad y me reconforta ser parte de este movimiento. Bueno, y ahí empezó, me parece que ahí, ¿no? Cuando empieza a entrar en esas conversaciones entre esas mujeres, las que habitábamos esta consultoría, las que habitaban el taller de escalera de mosaicos, ahí empezó esto a expandirse. Si yo pensara a ver cuándo en realidad se empezó a germinar, fue ahí, ¿no? Porque tiene que ser en movimiento. Yo escribiendo sola, no era el movimiento era esta cuestión. A mí lo que más me impactó, más allá del tema, obviamente, y del manejo de la temática que tenía Sandra y que tiene, obvio, es cómo ella sabía lo que quería contar específicamente, ¿no? Porque yo cada vez que metía bocado ahí en relación a, bueno, esto lo podemos cambiar, lo otro, no, yo sé cómo lo quiero hacer, como que ella siempre tuvo mucho control sobre el material, ¿no? Mucho conocimiento sobre eso, y creo que fue lo que hizo que lo hicieras tan rápido. ¿Sí? Y mi experiencia para fue mí, hermosa. Además aprendí un montón junto con vos, aprendí mucho acerca de escritura terapéutica, que es algo que yo venía estudiando hace bastante, y en ese momento me terminó de cerrar muchísimo, ¿no? Porque, bueno, si bien había tomado talleres y demás, me interesó mucho la idea de trabajar junto con vos, que lo habías vivenciado como desde adentro, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia súper enriquecedora, y ver el libro es una gran emoción también, ¿no? Verlo ya impreso y diseñado como está, bueno, me parece hermoso. Porque bueno, como las que lo leímos sabemos, tiene como una peculiaridad, una particularidad de que tiene
otras voces de víctimas de violencia sexual que suenan, ¿no? Que resuenan y que también sigue siendo otro símbolo que vos pensaste y que pusiste para el efecto, ¿no? Para decir, si yo hablé y puedo hacer que hable, y si ella habla, puede hacer que hable, y ahí es donde verdaderamente queda plasmado, ¿no? El verdadero efecto dominó. Y bueno, son otras personas que quisieron sumarse, que vos las invitaste. Fueron 10 las mujeres consultantes que desarrollaron sus cuentos terapéuticos, y solo 5 quisieron aportarlo al libro, ¿verdad? No era porque en realidad empecé con la escritura de los cuentos, y después, y mientras tanto estaba surgiendo el libro. O sea, en un momento le digo a Rocío que puede ser que yo ingrese, aporte algún cuento, ella me dice que bueno sería, quizás 2, 3, bueno, así fue como les propuse algunas. Bueno, 5 estuvieron dispuestas para esto. Uno de los cuentos es de una autora anónima, y los otros de las compañeras que acaba de nombrar Aye. También está mi cuento, no forma parte de la secuencia de las invitadas, pero también está mi cuento. Para mí también ha sido un salto fundamental en mi recuperación y en mi resignificación del trauma, increíblemente después de tantos años, porque yo llego a esta técnica hace poco tiempo, digamos, y sin embargo yo ya he trabajado durante muchos años antes mi herida traumática, y sin embargo me la volvió a poner en otro estado, me la cambió de estado, ¿no? Me cambió ese estado de dolor, me lo puso en otro lugar donde de verdad sentí que podía tener todavía más control de que había tenido hasta ese momento. Por eso ahí lo sentí como una herramienta fundamental para ofrecerle a otras personas. No quería que se lo pierdan. Respecto al libro, me pasó en lo personal, y quería compartírtelo también ahora, Sandra, la sensación de que una no solo es receptora del efecto dominó, sino también generadora. Y eso me parece que para mí, al menos fue muy emocionante ver mis propias palabras en el libro, porque habíamos trabajado con la escritura terapéutica, había sido muy, muy fundamental para mí entrar en ese mundo muy sanador, pero todavía quedaba en un plano íntimo, por decirlo de algún modo, de que a mí me estaba sirviendo mucho. Y cuando vi mis palabras en el libro, de pronto dije, claro, esto también es el efecto dominó, y hacer que mi voz resuene en otras personas, y verlo en contexto con todo lo que habla el libro y con las otras sobrevivientes que aparecen, que todos los testimonios eran como muy, muy conmovedores, y en algún punto servía mucho también para hermanarse con todos los testimonios que aparecían, y eso, a mí al menos me generó eso, y celebro mucho que el libro genere eso de no solo decir, bueno, qué bueno que me sucedió el efecto dominó, sino también hacerse cargo y ser soberana de generar el efecto dominó en otras personas. Cuando empecé a trabajar con Sandra, ella me propuso que empezáramos a escribir, que yo empezara a escribir, y yo pensé que yo escribo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces pensé que me iba a resultar sencillo, que bueno, sí, cómo no, por supuesto, pero tenía como un personaje superficial que me decía, esto te va a resultar fácil, ¿no? Para nada fue así, para nada fue así. Me costó muchísimo. Hoy estaba recordando cuánto me costó sentarme a escribir esta escena traumática fundacional de mi vida, ¿no? que trazó un surco y una herida en la que casi nadie quiere meterse, y la invitación a meterse creo que es el acto más fantástico, terrible y maravilloso, ¿no? Es una aventura que no me la perdería ni loca, con todo el miedo que me produjo, ¿no? En ese espacio inhabitado por la palabra que empezamos a habitar, narrando lo que nos hicieron en la infancia, así de simple, la violación
No quiero decir esa palabra porque como que le tenemos miedo, asco, rechazo, qué sé yo. Me parece re importante que estemos hablando y escribiendo sobre esto y que, claro, no es lo mismo tener el propio cuento en mi computadora, leyéndolo, trabajándolo, que aparezca en este bastidor, ¿no? Como si fuese un bastidor de enorme, como si fuese un enorme tapiz en donde adentro hay tapices de otras, ¿no? No es lo mismo. Tiene realce, tiene volumen, tiene profundidad, espesura, cobra otro sentido. Ya vos mirás el libro y ves los inicios de cada capítulo, es como un símbolo, todo efecto dominó es como una sucesión de símbolos que desencadenan en un montón de cosas. Bueno, por esto que vos decís, la autogestión y que te llevó a conocerla y a buscarla a Verónica, que no solamente es la que pudo imprimir este símbolo que estamos hablando en el diseño, en la edición, sino que aparte es su mano y la de su hija la pieza, ¿no? Es como que nunca terminan las simbologías, y bueno, claramente es una también, ¿no? Porque a veces compramos un libro y no pareciera como que lo importante es lo que está solo adentro y en realidad cómo puede afectar, ¿no? La edición a la comprensión total, a la semántica total de la narrativa que el mismo libro propone. Así que Verónica la conozco en la consultoría, así que durante mucho tiempo, sabiendo a lo que se dedicaba, no podía entrarle a la idea de que me pidiera ayuda, hasta que lo logré. Me saqué ese tapón que a veces nos ponemos con el miedo a que se nos crucen los cables o se nos enreden no sé qué cosas, pero bueno, ella es una gran profesional, pero ahí me di cuenta también que yo tengo un largo recorrido que me permite separar las cosas, que no hago tantos empastes así nomás, no me los permito ya hace años, así que me atreví a pedirle que me ayudara con el diseño editorial, pero no sabía quién era Verónica Borsani trabajando, no tenía la menor idea de que iba, en primer lugar, a poder interpretar tan claramente el sentido de eso, ¿no? El espíritu del contenido, porque ella no lo había leído al libro y le hizo una lectura transversal solamente, pero aparte porque, como le pasaba a Rocío, yo tenía muy claras algunas cosas, pero no necesariamente fáciles de transmitir. Y Verónica creo que en una sola reunión, que no duró más de 1 hora y media, comprendió casi todo, entendió todo, y encima el plus de que para ella también estaba haciendo un movimiento, ¿no? Así que para mí su participación en el diseño de este libro, bueno, eso, le dio, miren, yo saben lo que siento, que el libro, cuando Vero me lo manda diseñado, se había hecho película. Esa es toda mi sensación, ¿no? Desde la tapa hasta el movimiento de las páginas. Cuando ella me cuenta, a mí se me viene la tapa enseguida, así, porque encima, cuando empiezo a ver, recibo, veo que son 5 capítulos, y yo tengo la fecha 5. Y yo digo, mi número es el 5. Bueno, y todo así, ¿no? Como ese efecto dominó de tipo, ta, ta, ta. Y hoy es 5. Es 5, a las 5, ¿no? Cuidado. No sabía. Bueno, entonces, bueno, un loco total era todo, porque yo encima, sin poder ir, porque en ese momento era pandemia, súper cerrado, confinamiento, bueno, 1000 quilombos y yo qué sé, yo digo, yo tengo la ficha para hacer esta foto, o sea, porque la imagen se me vino como la diagonal, bueno, el tema esto de la maravilla de las nuevas generaciones y del futuro y de cómo se presenta todo y cómo estas niñas y niñes están así como, ¿no? Como esa emoción que te da de ser antisexista y feminista de hace millones de años y ahora ver como no sé, consignas que antes éramos 3 gatas y gates, no eran, pero locas, y hoy están millones y decís, listo, ya está todo, o sea, va a estar todo bien, o sea, como que todo salió bien y pase lo que pase, como que, bueno, la emoción, ¿no? Entonces como que pensé en Nina, pensé en la foto, y ay no, y si le gusta, no le, bueno, y ahí
yo lo que tengo que decir, como dice Rocío, que yo, bueno, ahora te conozco, Ro, ¿qué tal? La conozco, y a Ática también, bueno, y a otras personas, que a las autoras, a los autores de los cuentos, y es alucinante. Que Sandra tiene, sí, tal cual, eso de cantar. No, Verónica, escúchame, yo con esto vengo hace un montón de tiempo, entonces yo no voy a decantar nada. Bueno, pará, o sea, no puedo trabajar así en ese proceso creativo. No, está bien, crea tranquila, yo ya lo sé. Pero bueno, vos sabés que el libro va a estar en 2 días, o sea, y está buenísimo también, ¿no? Pero bueno, lo lindo, o sea, como es que todo lo que... las situaciones que yo veía y que le propuse, y que le dije, hablábamos, ¿no?, del contenido, bueno, están los cuentos y uno atrás del otro, mirá, o sea, hay una diseñadora editorial, viene de Autore con la obra terminada, y es difícil porque muchas veces tienen esto, ¿no? No quiero mover esto, no quiero mover lo otro. Y la suerte y la dicha que todas las propuestas dijo que sí, o sea, todo lo que yo pensaba, que igual, por supuesto, yo le presenté una tapa y le presenté 3 tapas, 3 ideas distintas, porque así se trabaja, que estuvieron buenas las otras también, estaban buenas. Sí, eran todas buenas. Pero era esta, nunca sabés si te va a salir algo bueno, una cosa buena, o 3 buenas, o no sé qué. Pero era esta, o sea, y fue como, a mí fue lo primero que se me vino. Siempre a veces dicen, no, la primera idea, 1000 veces volvés a la primera idea, porque hay algo que, o sea, como es el impulso ese que te viene medio visceral, y es lo que tiene que ser. Y bueno, cuando Nina, mi hijita, que ahora tiene 5, quiso, pudimos hacer la foto por suerte, porque yo había tratado de hacerla en otros momentos y no, entonces realmente ya tuvo que ponerse así como también como al servicio, y colaborando, y en presencia, y en disposición, entender qué estaba haciendo, y bueno, producir conmigo la foto. Entonces para mí fue como o sea, un poco te escuchaba, Miriam, hablando de esta como vuelta, que yo no escribí todavía mi cuento terapéutico, pero esto sí me dio como esa posibilidad como de que no sé, ¿no? Como que acá se arma esta como vuelta, elipsis o espiral, o cuestión que también cierra el círculo de una vuelta así, ¿no? Como que Nina, mi niña, más allá del posesivo, que no me gusta, pero no sé, me gusta decirle así, como que las que vienen nos dan esas fichas, porque yo, se me pone la piel de gallina con este libro, es como, no sé, en todo sentido, y todo lo que sucedía era como eso, todo sí, todo sanar, y todo como un encuentro con una misma a través de ella, y a través de las voces de todas las sobrevivientes y los sobrevivientes que nada, que aportan para que sanemos, para que estemos mejor, para que, no sé, y para que las niñas que vienen ya así como con una potencia y una claridad que es alucinante, eso, ¿no? Como que no se callen, o sea, y toda la vergüenza y toda la culpa y todo el dolor y la tristeza y todo, ya como que está mutando como generacionalmente en otra cosa, ¿no? O sea, como que ya algo recontra cambió. Yo leí el libro y fue impresionante la repercusión que se me hizo a mí, adentro mío, de saber, amigas, que me han venido a buscar para hablar, para poder empezar a desencadenar sus historias y su sanación, y leer el libro y leer las historias de las chicas, para mí fue fuertísimo, lo leí en 6 días todo el libro, no podía parar de leerlo porque era un mundo que, creo que lo dijo Miriam, tan tabú, ¿no? Que no se puede decir esas palabras, no se puede hablar de eso, por ahí hasta personas que estamos interesadas en la ESI y en querer dar el debate de un montón de cosas, es algo que nos cuesta tanto, y cuando yo leí esto dije, bueno, basta, o sea, algo, ¿no? Hay algo que yo no tengo conocimiento y que acá me lo están poniendo enfrente de la cara, y aparte trasciende la empatía, porque la empatía es cuando vos te puedes poner en el lugar del otro, es otra palabra que yo no sabría cuál es más que empatía, es otra. Si alguna por ahí la encontró, me la puede transmitir. Y
Y también esto de que siento que el efecto dominó, yo lo tomo de que va saliendo para todos lados, ¿no? En mi caso, lo puedo llevar también al trabajo, escuchaba también a Aye, ¿no? Lo puedo llevar al trabajo, lo puedo llevar a otras áreas también de mi vida, y yo tengo una sensación de acompañamiento, y de que puedo hablar, de que puedo decir, y que con todos los cuentos también agradecerle a las personas que también lo contaron, que muy valientes por poder decirlo, que a mí por lo menos me ayudan a esto que decía Sandra, ¿no? A veces siento que digo, bueno, seré la única, que voy medio en contra todo, pero no, me hace sentir que no soy la única y que estoy acompañada con todo esto y que podemos seguir haciendo, no sé si ruido, pero que vale la pena poder ponerle palabra a lo no dicho y seguir visibilizando, ¿no? A mí me pareció indispensable esto que decís, Sofi, que poner, empapelar, o sea, como es tanto lo no dicho y tal cual es tanto el tabú, y hay tan pocos libros, por lo menos, no sé, que me hayan llegado, que yo le dije, hagamos 50, hagamos 100, no importa, o sea, lo que vos puedas, o sea, vamos a acomodarnos, porque eso, después quizás, si empieza a resonar y empieza como a multiplicarse, va a venir una editorial a querer hacer 10.000, no importa, pero vos no lo dejes de hacer porque no hay una editorial o no hay, porque es, o sea, realmente hay un vacío y hay un agujero y esto tiene que ser dicho. A veces uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Hay muchos chicos que solamente se acercan a decir, cuando empiezan a contar, uno le pregunta, ¿pero por qué me lo contás a mí? Y porque yo sabía que usted podía escucharme. Quiere decir que el otro ve algo más que lo que uno puede mostrar o es consciente de mostrar. Mira, yo creo que hay algo que también también tiene que ver con este sentido efecto, ¿no? Que cuanto más se habla, más se escucha, y cuanto más se escucha, más se habla. Entonces, si las personas que no han atravesado este tipo de traumas, las personas sobre las que no se han cometido este tipo de delitos, los escuchan de alguna manera, es importante que generen una escucha sensible, es decir, ya es hora de que cambiemos el modo de escuchar, ¿no? Que salgamos del espanto, que encontremos otra manera. A veces de verdad es imposible porque la gente no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Ni cuando sale de la voz de una niñez, ni cuando sale de la voz de una persona adulta. ¿Por qué? Porque la violencia impacta violentamente, y porque es tabú. Entonces, de verdad, es como nos amordaza desde todos los lugares, ¿no? Pero yo siempre digo, si las personas justamente oprimidas por este delito, las que hemos podido hablar, ¿no? Hemos podido romper con ese tabú, con esa falta de escucha, bueno, ¿cómo no van a poder cambiar la escucha las personas que han salido ilesas de este tipo de delitos, hasta ahora al menos, ¿no? Porque nos puede pasar también en otro momento de la vida. Pero pensando en lo intrafamiliar y en la niñez y en la adolescencia, bueno, la verdad que pasamos por ahí, si salimos ilesas de estos delitos tan cruentos, tenemos que poder estar abiertas a que a alguien le pudo haber pasado en nuestro entorno más cercano y también dentro de nuestra familia, ¿no? Dejar de repetir viejas historias, ¿no? Como por ejemplo, ay, no denuncies porque después te van a hacer hablar de eso, vas a pasar vergüenza. Bueno, hay tantas cosas marcadas a fuego como que van a seguir siendo así. Bueno, yo no sé, siguen pasando algunas cosas, pero si nosotras no ponemos la diferencia, y bueno, no hay forma. Desaparecerá lo viejo, pero no quedará nada nuevo construido. Entonces, lo viejo se va a ir moviendo en la medida que construyamos nuevas formas. Es decir, que aprendimos a narrar de otro modo esto que Rocío trabajaba con Patricia Fagundes de la terapia narrativa, ¿no? Porque somos una narración. Nos están narrando desde mucho antes que estemos en este mundo material, y después nos narran durante un montón de tiempo cuando ya llegamos al mundo material y no tenemos mucha injerencia en esa narración. Sin embargo, son las matrices de nuestra vida, de nuestra historia. Entonces, cambiar los modos de narrar, recordar las historias que resultan no felices, positivas. Y creo que es eso, es ir como incorporando nuevas formas de leer nuestra propia historia, y creo que es el único modo de cambiarla.
bueno, agradecerles profundamente, primero a la Lombardi, toda la Lombardi, la Ática, la Rocío, y la Verónica, porque así fueron llegando en esa secuencia a mi proceso de propio descubrimiento del efecto dominó. Y después, obviamente, todas estas mujeres que se sumaron con su aporte, que estuvieron dispuestas a que se haga pública su voz. Les voy a decir algo, cuando yo estaba escribiendo mi cuento terapéutico, no cuando lo estaba escribiendo, cuando lo estaba metiendo en el libro, digamos, ¿no? Cuando yo estaba metiéndome en esos entretelones de mi vida, ahí me di cuenta que yo estaba poniendo mi voz en el espacio público con unos detalles que no había dado nunca. Porque yo apenas si decía en una clase, no lo ocultaba, y decía, por ejemplo, porque las personas que sobrevivimos a estos delitos, ¿no? Yo me incluía en ese plural, y ahí, bueno, había gente que me miraba con pena, había gente que me miraba con admiración, pasaba de todo un poco, y había gente que me bajaba los créditos, ¿ok? Porque el estigma sigue muy vigente. Entonces también había gente que me bajaba los créditos, y yo decía, uy, todavía no lo puedo decir, ¿no? Porque hay todo un tema. ¿Será una buena profesional si le pasó esto? ¿Podrá separar las cosas? ¿No se va a sobreimplicar? ¿Cómo va a estar enseñando esto si ella le pasó esto? ¿No? Bueno, yo pasé también por esos lugares. Entonces, ponerlo en el libro, en estado público, fue un acto revolucionario en mi vida, ¿no? Pero que encima me acompañaran estas otras 5 mujeres que por primera vez escribían el cuento y que estuvieran dispuestas a ponerlo en el espacio público, la verdad, nada, ya está, eso ya es todo dicha. ¿Cómo no me voy a enamorar? Eso es pura dicha, convicción, refuerza la convicción, refuerza la militancia, el compromiso, me confirma en cada lugar actual y en cada lugar de toda mi historia, y le da sentido a todo, a lo bueno y a lo peor que me pasó, a todo le da sentido, porque de todo aprendí, todo valió, todo está conmigo y es mío, y eso es lo mejor que me pasa. El efecto dominó es lo mejor que nos pasa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.